Esta visión comenzó el 25 de julio del 1961. Alrededor de las 2:30 de la mañana en Winnipeg, Canadá, tenía dificultad para dormir cuando de repente vino a mí la siguiente visión y revelación de Dios. La visión vino 3 veces, exactamente de la misma manera en esa mañana. Quedé tan conmovido por la revelación que toda la perspectiva que yo tenía acerca del cuerpo de Cristo y el ministerio en los tiempos finales cambió totalmente para mí. Las cosas más grandiosas que se le puede dar a la Iglesia de Jesucristo están aún por venir. Es difícil hacer entender a los hombres y mujeres de todo lo que Dios está intentando dar a su pueblo en estos tiempos finales. Semanas atrás recibí una carta de uno de nuestros evangelistas nativos de África en Nairobi. Este hombre y su esposa estaban en camino a Tanganyika. Ellos no saben leer ni escribir, pero por 2 años los hemos estado respaldando. Al atravesar el territorio de Tanganyika se encontraron con un pequeño pueblo. Toda el área había sido evacuada por causa de una plaga que azotó la zona. Se encontraron con unos nativos que lloraban y les preguntaron qué es lo que pasaba. Les dijeron que sus padres habían fallecido de repente y hacía 3 días que habían muerto. Ellos ya se iban con temor de regresar a la cabaña donde se encontraban los cuerpos. Él les preguntó que dónde se localizaba y si los podían acompañar, pero ellos, apuntando hacia la choza, se negaron a entrar en ella. Con todo, el nativo y su esposa decidieron ir a la cabaña donde el hombre y la mujer se encontraban hace ya 3 días muertos. Él llamó a los fallecidos por su nombre y, estrechando su mano, clamó: en el nombre del Señor Jesucristo ordeno que vida regrese a sus cuerpos. En forma instantánea, las 2 personas que no eran creyentes ni conocían de Jesucristo como su Salvador, se sentaron y empezaron a alabar a Dios. El Espíritu y el poder de Dios acababa de llegar a las vidas de estas personas. Esto, que nos puede parecer un fenómeno extraño, será el principio del ministerio de los últimos tiempos. Dios tomará a los buenos para nada o a los donadie, a los desconocidos y sin importancia, tanto hombres como mujeres, y derramará de su Espíritu sobre ellos. En el libro de los Hechos leemos: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Me pregunto si realmente logramos entender el significado de lo que Dios nos dice aquí: derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Yo no pude comprender esto en su cabalidad hasta que leí lo siguiente en Joel: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. No solo enviará Dios la lluvia temprana y tardía, sino que brindará a su pueblo una doble porción de su poder en estos últimos tiempos. Al caer dormido, de repente la visión apareció, y vi que yo me encontraba a gran altura. ¿Dónde estaba? No lo sé. Pero me hallaba contemplando hacia abajo, hacia la tierra. De repente el mundo entero estaba a mi vista. Yo lograba mirar cada nación, cada pueblo, cada lengua, de este a oeste, de norte a sur. Reconocí a los países y muchas de las ciudades donde yo había estado. Me sentí con temor y temblando ante tan tremendo panorama. Y al instante en que el mundo se hizo así visible, comenzaron unos relámpagos y truenos. Mientras los relámpagos iluminaban la faz de la tierra, bajé la mirada y me hallé observando el norte. De repente miré lo que parecía ser un gran gigante, y mirándolo fijamente quedé perplejo por la visión. Era inmenso y colosal. Sus pies parecían tocar el polo norte y su cabeza el polo sur. Sus brazos se estiraban de mar a mar. No lograba distinguir si se trataba de una montaña o un gigante, pero al verlo detenidamente reconocí que sí era un gigante. Al ver su cabeza me di cuenta de que andaba luchando por la vida. Deseaba cobrar vida, pero su cuerpo estaba cubierto de escombros, de cabeza a los pies, y en ocasiones el gigante movía su cuerpo y parecía que estaba tratando de ponerse en pie. Pero cuando lo hacía, miles de pequeñas criaturas escapaban de su cuerpo, criaturas espantosas, huían del gigante, y cuando el gigante se aquietaba, éstas regresaban a él. De repente, este inmenso gigante levantó una mano hacia los cielos,
y luego levantó la otra, y al hacerlo, las criaturas huían por miles de él, y se sumían en la oscuridad de la noche. Lentamente el gigante comenzó a incorporarse, y al hacerlo su cabeza y sus manos alcanzaron las nubes. Al ponerse de pie el gigante, parecía sacudirse del escombro y la suciedad que lo cubría, y levantaba sus manos hacia los cielos como queriendo alabar al Señor, y al extender sus manos, éstas llegaban a tocar las nubes. De repente, las nubes se tornaron de un color plata, la plata más hermosa que yo jamás haya visto. El fenómeno que yo observaba era tan grandioso que no alcanzaba a entender a cabalidad su significado. Sumamente conmovido por la escena, clamé al Señor y le dije: «Oh Señor, ¿cuál es el significado de esto?». Y aunque estaba medio dormido, en ese momento sentí realmente como si yo estuviera en el Espíritu y percibiendo la presencia del Señor. De repente, de las nubes salieron grandes gotas de luz líquida que se derramaban sobre el imponente gigante, y muy lentamente, el gigante comenzó a derretirse y a derramarse sobre la tierra. Al derretirse, todo su cuerpo parecía que se derramaba sobre la tierra y comenzó a caer como una gran lluvia. Las gotas de luz se derramaban sobre la tierra, y al mirar a este gigante derritiéndose, vi cómo repentinamente se convirtió en millones de personas sobre toda la tierra. Al observar esta escena, vi a personas de pie en todo el mundo levantando las manos y alabando al Señor. En ese instante, un gran trueno rugió en los cielos. Dirigí mis ojos en esa dirección y de repente miré una figura de blanco, un blanco resplandeciente, el más glorioso que jamás yo haya visto en la vida. No vi su rostro, pero de alguna manera sabía que era el Señor Jesucristo. Y vi que Él extendía su mano, y al hacerlo, lo dirigía hacia una persona, y luego hacia la otra, y otra. Él extendía sus manos sobre las naciones y los pobladores del mundo, tanto hombres como mujeres, y al apuntar hacia ellos, una luz líquida parecía fluir de sus manos hacia ellos. Y al derramar esta unción poderosa de Dios sobre cada uno, las personas empezaron a avanzar de frente en el nombre del Señor. No sé por cuánto tiempo lo miré, pero parecía haber transcurrido días, semanas y meses. Yo contemplaba a Cristo mientras Él continuaba extendiendo su mano. Pero entonces una tragedia ocurrió. Había muchos a quien Él había extendido su mano que rechazaban la unción y el llamado de Dios. Vi a hombres y mujeres que yo conocía, personas que yo creía con certeza que tenían el llamado de Dios, pero al extender su mano hacia uno y hacia otro, ellos simplemente agachaban la cabeza y se alejaban. Bajaban la cabeza y le daban la espalda, y al alejarse parecían sumirse en la oscuridad, y las tinieblas los absorbían por completo. Yo estaba perplejo al observar esto, pero la gente a quien Él ungía eran cientos y miles de personas en todo el mundo, en África, Inglaterra, Rusia, China y América. En todo el mundo la unción de Dios estaba sobre todas estas personas. A medida que ellos avanzaban en el nombre de Jesús, había cavadores de zanjas, había mujeres de limpieza, habían hombres ricos y pobres, había gente con parálisis, enfermedades, cegueras y sordera, que al extenderles el Señor su mano y darles la unción, ellos se sanaban y se ponían en marcha. Y de todo eso, el milagro más glorioso era que todos ellos extendían las manos exactamente como el Señor lo hacía, y parecían tener el mismo fuego líquido en las manos. Al extender sus manos, al frente decían: de acuerdo a mi palabra, sé sano. Y de esa manera la gente procedía en este poderoso ministerio de los tiempos finales. Entendía a cabalidad cómo se llevaba a cabo esto. Así que dirigí mi mirada al Señor y le dije: ¿cuál es el significado de todo esto? Y Él me dijo: esto es lo que yo haré en los últimos días. Restauraré todo lo que la oruga, el pulgón y el gusano han destruido. Y en los últimos tiempos mi pueblo marchará como un ejército poderoso sobre la faz de la tierra. Estando a gran altura,
pude contemplar al mundo entero y de igual modo a todas estas personas yendo y viniendo sobre la extensión de la tierra. De un momento a otro había un hombre en África que había sido transportado por el Espíritu de Dios a Rusia, o ya sea a China, o a América, o algún otro lugar o viceversa. Esta gente iba por todo el mundo atravesando el fuego, la pestilencia y el hambre. Sin embargo, ni el fuego ni la persecución parecían detenerlos. Multitudes encolerizadas se dirigían hacia ellos con espadas y pistolas. Y así como Jesús, ellos pasaban entre la multitud y luego ya no los podían encontrar. Pero ellos seguían avanzando en el nombre del Señor. Y en todo lugar donde estrechaban las manos, los enfermos se sanaban y los ojos de los ciegos se abrían. No se llevaban a cabo largas oraciones. Y después de haber meditado varias veces en esta visión en mi mente, me di cuenta que jamás vi una iglesia. Y tampoco miré o escuché denominaciones. Estas personas avanzaban tan solo en el nombre del Señor de los ejércitos. ¡Aleluya! Marchaban de frente y lo hacían tal como es el ministerio de Cristo en los tiempos finales, ministrando a multitudes en la tierra. Cuando estas personas se ponían de pie para dar el mensaje del reino venidero, decenas de millares, incluso millones, parecían venir al Señor Jesucristo en esta hora final. Era glorioso en extremo. Sin embargo, habían otros que se rebelaban y enfurecidos atacaban a los obreros que trataban de compartirles el mensaje. En esta hora final, Dios va a dar una gran demostración al mundo de lo que jamás se haya visto. Tanto hombres como mujeres pertenecientes a todo estrato social, donde los certificados y los diplomas no significan nada. Yo observé la manera como estos obreros avanzaban sobre la faz de la tierra. Cuando uno tropezaba y caía, el otro venía y lo levantaba. Entre ellos no había eso de yo soy el más grande o tú eres muy pequeño, porque todo monte será reducido y todo valle será exaltado. Y sobre todo parecían tener ellos algo en común, un amor divino, un amor que fluía de ellos mientras hacían la obra en conjunto y convivían juntos. Era una escena tan gloriosa, algo que jamás se haya visto. Jesucristo era toda la razón de vivir para ellos. Mientras ellos perseveraban, los días parecían transcurrir vertiginosamente. Y al contemplarlos, no podía evitar en ocasiones soltar el llanto y en ocasiones llenarme de gozo y risa. Era maravilloso verlos cómo avanzaban sobre la tierra y cómo llevaban a cabo la misión de los últimos tiempos. Observé desde el cielo que en ocasiones se derramaban grandes torrentes de esa luz líquida sobre multitudes. Y en medida de que el Espíritu de Dios descendía sobre ellos, estas multitudes levantaban sus manos alabando a Dios por horas y aún días. Dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto era exactamente de lo que se trataba. Tanto hombres como mujeres recibían el poder y la unción de Dios. Y no había cuando cesaran los milagros que ellos llevaban a cabo. Hemos hablado de milagros. Y hemos hablado de señales y prodigios. Pero esta mañana a las 4 de la mañana, yo no pude contener el llanto al volver a leer la carta de nuestro obrero nativo. Esto era solo el principio y la evidencia de que un hombre que pudiera considerarse un don nadie, un desconocido para todos, puede extender las manos y decir, en el nombre del Señor Jesucristo, yo ordeno que regrese vida a sus cuerpos. Así que nuevamente caí de rodillas en oración, diciendo, Señor, yo sé que este tiempo ya está por venir. Y nuevamente otra gran persecución parecía venir, esta vez de todo ángulo de la tierra, mientras los obreros se extendían por todo el mundo. De repente rugió otro trueno, que retumbó en toda la superficie de la tierra, y escuché nuevamente una voz, la voz que decía, este es mi pueblo ahora, esta es mi novia amada. Y cuando la voz habló, miré hacia la tierra y pude ver los lagos y las montañas, y entonces vi que las tumbas se abrieron, y de ellas se levantaron personas de todo el mundo. Eran los santos de todos los tiempos. Y al levantarse de la tumba, ascendían y se aproximaban desde toda dirección, desde el este y el oeste, desde el norte y el sur. Parecían formar nuevamente el cuerpo del gigante, siendo los muertos en Cristo los primeros en levantarse.
Me di cuenta de qué se trataba todo esto, y era maravilloso en extremo. Era algo más allá de lo que cualquiera puede soñar o imaginar. De repente el cuerpo comenzó a erguirse y nuevamente tomó la forma y la apariencia del gigante, pero esta vez con una gran diferencia. Ahora se encontraba ataviado de un color blanco, hermoso y precioso. Al tomar forma su cuerpo, toda su vestidura era sin mancha ni arruga. Y personas de toda edad parecían adherirse al cuerpo, y poco a poco se incorporó y se extendió hacia el mismo cielo. De repente, desde las alturas celestiales, el Señor Jesucristo descendió y se convirtió en su cabeza. Y de inmediato escuché el retumbar de otro trueno que decía: esta es mi novia amada, por la que tanto esperé. Ella saldrá victoriosa enfrentando la prueba de fuego. Ella es a quien yo he amado desde el principio de los tiempos. De repente mis ojos voltearon a ver hacia el norte a la distancia, y miré una eminente destrucción, hombres y mujeres llenos de angustia y llanto, edificios en plena destrucción. También escuché una cuarta voz que decía: ahora es derramada mi ira sobre toda la tierra, y sobre los confines del mundo la ira de Dios se miraba desatarse con grandes copas llenas de su ira, vertiéndose sobre la tierra. Esto puedo recordarlo como si hubiera acontecido hace unos instantes. Conmovido y tembloroso contemplaba ese horrible escenario, siendo testigo cómo las ciudades y naciones enteras caían en total destrucción. Pude oír el llanto y los gemidos de la gente clamando, así como los gritos de desesperación al tratar de esconderse en las cuevas, pero las cuevas de las montañas no los escondían. Algunos se arrojaban al agua, pero éstas no los ahogaban. No había nada que pudieran hacer, aunque ellos deseaban acabar con sus vidas, no lo conseguían. Pero nuevamente volví mis ojos hacia el escenario glorioso, que mostraba el cuerpo del gigante ataviado con el vestido blanco y resplandeciente, y poco a poco empezó a ascender desde la tierra, y al hacerlo, entonces yo desperté. ¿Qué escenario el que estaba contemplando? Había acabado de presenciar el ministerio del final de los tiempos, en su hora final. Nuevamente, el 27 de julio de 1961, a las 2:30 de la mañana, volví a tener la misma visión, la misma revelación regresó de manera idéntica a la anterior. Mi vida ha cambiado al darme cuenta de que estamos viviendo en los últimos tiempos y que por todo el mundo Dios estará ungiendo a hombres y mujeres con este mismo ministerio, en el que no habrá doctrina, no habrá iglesianismo, tan solo será Jesucristo. Ellos impartirán la palabra del Señor y dirán, como tantas veces lo escuché en esta visión: de acuerdo con mi palabra, sea hecho.